Cuando queremos hablar de santos, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen o una pintura, una estatua, un vitral de la iglesia o quizás algunos nombres de personas reconocidas por la iglesia a través de los tiempos. Para algunos, hablar de santos es hablar de devociones y de oraciones. Para otros, hablar de santos es hablar del pasado, cosas de otro tiempo. Incluso hay personas que tienen un concepto negativo de la santidad y lo toman como algo que no es para ellos. Cuando ven a alguien tratando de actuar bien, le dicen: te crees muy santo, no te hagas el santo. Incluso algunos, de alguna manera, no desean esa condición en su vida y dicen casi con orgullo: yo no soy santo, ni quiero serlo. El punto es que es necesario hacer conciencia de que la santidad es un asunto actual y muy personal. La santidad es una vocación, un llamado de Dios. El Evangelio de San Mateo nos invita a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y la perfección no se trata aquí de no equivocarse, porque los seres humanos somos humanos en cuanto cometemos errores. Podríamos ver a un ser que no comete errores absolutamente nunca y diríamos: no es humano. Entonces, la perfección no es en no equivocarnos. Ser perfectos en este contexto es sinónimo de ser santos. La carta a los Hebreos nos revela la radical y definitiva importancia de la santidad. Nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica su tercera parte a meditar sobre la vida en Cristo, que es finalmente la vocación del ser humano. Vivir en el Espíritu Santo, vivir en santidad. El numeral 1987 del Catecismo nos dice: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y de comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Ser santos no es solo una necesidad, mucho menos es una opción. Ser santos es una prioridad en nuestra vida. En la Iglesia podemos distinguir a los santos de dos maneras. Los santos canonizados. La palabra canon significa lista. Es decir, los santos que la Iglesia, después de hacer un proceso, los agrega a una lista, los canoniza. Y los ha colocado en esa lista donde públicamente se reconoce su santidad y ahora gozan de la vida eterna en el cielo. Y los santos no canonizados, que son una gran multitud de personas que, a pesar de no estar en la lista hecha por la Iglesia, están en el cielo. En la primera lectura del día de hoy, llama la atención que en la visión de Juan da un dato numérico de los que fueron marcados en la frente como servidores de Dios: 144,000 de las tribus de Israel. Algunas sectas, interpretando mal este texto, hacen la conclusión de que ese es el número definitivo de los que se salvan. Por supuesto, esto es una interpretación errónea y absurda. Hay que leer el texto completo y saberlo interpretar. El número 144,000 es una cifra simbólica. Algunos lo asocian a la suma de las letras de la frase hebrea todos los hijos de Israel. Otros multiplican 12 tribus de Israel por 12 apóstoles y por 1,000, que significaría básicamente la cantidad incontable. Pero es que además hay que seguir leyendo. Dice el libro del Apocalipsis: vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla.
Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas, y todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esto tiene más sentido para nosotros. Si ser santo es un llamado de Dios para todos, la entrada al cielo no puede ser para un número limitado, sino que Dios espera que todo ser humano que Él ha creado con amor vaya al cielo. Como dice la primera carta a Timoteo, la voluntad de Dios es que todo mundo se salve y que llegue al conocimiento de la verdad. El mismo Señor Jesús lo dijo de una manera muy doméstica, podríamos decirlo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. La curiosidad sobre la salvación, esa intención de saber anticipadamente lo que será el futuro, ha estado desde siempre. Encontramos incluso en el Evangelio de San Lucas, versículo 23 del capítulo 13, que alguien le hace esa pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús contesta: procuren entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Traducido sería: enfóquense en buscar su propia salvación y la manera de llegar al cielo, no los detalles de cuándo y cómo y cuántos serán los que se salvan. La puerta angosta de la que nos habla el Señor nos lleva a entender que la santidad está asociada al sacrificio y a la conversión. Una conversión que no solo es un cambio de actitud, sino la transformación profunda del corazón, la metanoia, el cambio de mentalidad. Como diría Jesús a Pedro, pensar como Dios, no como los hombres. En el proceso de santificación, los procesos lógicos cambian. La lógica de Dios no siempre es la lógica nuestra. Veamos, por ejemplo, las bienaventuranzas. Bienaventurado significa feliz y significa finalmente santo. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que son perseguidos. De todos ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas se escuchan bonitas y poéticas, pero en realidad, en la práctica, son una contradicción. Somos bienaventurados cuando sufrimos, cuando padecemos por ser buenos, por llevar las cosas como Dios manda. Es una cruz la que nosotros cargamos. No nos olvidemos que la santidad es una cruz y que es un camino que nosotros vamos recorriendo, un camino de cruz. Resulta un poco difícil en este momento, en estas circunstancias actuales, interpretar el dolor como un bien. Pero según sea el dolor, no cualquier dolor, según sea el sufrimiento y no cualquier sufrimiento, que sea por la causa de Jesús, por supuesto que es un bien supremo. Y es un bien que se pagará con el reino de los cielos. Estamos en una sociedad confundida y ese problema nos hace ver lo sagrado y nos hace ver el camino hacia el reino de Dios como algo absurdo y algo que no es para nosotros. Por eso nos va a interesar: yo quiero vivir, yo no me quiero morir, yo quiero seguir disfrutando de mi vida y ser feliz. Una historia muy bonita, una comparación de un pájaro que lo capturan y lo llevan a una jaula. Y ahí permanece en esa jaula mucho tiempo. Ese pájaro estaba acostumbrado a volar. Y ese es su más grande sueño, volar. Pero la pregunta es: ¿podrá renunciar a volar a fuerza de estar encerrado? Posiblemente sí. Posiblemente estando encerrado recibe todos los beneficios que de otra manera tendría que buscar por su parte y termina perdiendo prácticamente la razón por la que fue creado.
ya no le va a gustar volar. Pues nosotros estamos en esa misma condición con respecto a la santidad y al reino de Dios. Estamos hechos para la eternidad. Sin embargo, este mundo nos encierra. Esta realidad actual nos encierra. Estamos muy pegados a los proyectos de este mundo y a fuerza de estar en esos proyectos ya no queremos el reino de los cielos. Por eso, aunque se cumplan o no se cumplan nuestros proyectos, aunque las cosas salgan bien o mal, el único proyecto que no se puede descuidar en la vida es la búsqueda del reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. En el Día de Todos los Santos, veneramos y damos gracias a todos los santos que nos han dado testimonio de vida y que interceden ahora ante nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, y también pues pedimos a ellos y a nuestro Padre Dios que nos ayude a ser santos como Él es santo, que nos ayude a ser perfectos como Él es perfecto.